Señor Carlos Acevedo, ¿cuántos cargos públicos usted ha desempeñado? Solamente presidente del Banco Central. ¿En qué periodo? Del 1 de junio del 2009 al 12 de abril del 2013. Con el gobierno de Mauricio Funes, ¿correcto? Así es, sí. ¿Cuál era el salario que tenía como presidente del Banco Central de Reserva? 6.100 más unos gastos de representación como de 1.400. ¿6.000? 6.100 era el salario y gastos de representación como de 1.400. Estos 6.100 es su salario nominal. Por eso fue convenido el contrato. Sí, menos los descuentos de ley, obviamente. Correcto. Señor Carlos Acevedo, ¿nos podría, ya estas son preguntas un poco más puntuales y me interesaría indagar sobre eso, cómo usted es contratado por el gobierno de Mauricio Funes para ser presidente del Banco Central de Reserva? ¿Me puedo quitar la mascarilla? Claro. Bueno, primero, buenos días a los honorables miembros de esta comisión, ¿verdad? No los había saludado. Primero quisiera agradecerles por la oportunidad que me dan de presentar mi planteamiento sobre el tema de los sobresueldos. En segundo, quisiera felicitarlos porque este es un tema que se debió haber transparentado desde hace bastante tiempo, por lo menos unos 30 años, y que ninguno de los 6 gobiernos anteriores se atrevió a agarrar el toro por los cuernos, así que quiero felicitarlos. Pero en tercer lugar, también quisiera exhortarles respetuosamente a que lleven hasta las últimas consecuencias esta investigación, incluyendo los sobresueldos que se pagan en el gobierno actual bajo la figura de las plazas ad honorem. Pero bueno, usted me preguntaba cómo fue que me contrataron. La contratación me vino a través del secretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia. Yo conocí al presidente yo fui profesor del presidente en la UCA en 84, 85. Por cierto, solo llegaba los primeros días a clase, luego se retiraba. Perdón, señor Acevedo, por cuestiones de tiempo y porque tenemos otros, le ruego que sea conciso en la respuesta. Sí, bueno, la contratación me vino a través de Alex Segovia. Yo nunca hablé con el presidente, con el candidato Funes sobre esto, sino que la oferta me la hizo Alexander Segovia, con quien nos unían vínculos profesionales como economistas ambos. Él me ofreció el puesto ese, no hablamos nunca de salario, creo que ni siquiera él sabía cuál era el salario, pero yo había estado en el Banco Central después de que regresé de mi doctorado a Estados Unidos como año y medio, entonces conocía obviamente el Banco Central y sabía la importancia de ese puesto. Entonces yo, sin saberlo el salario, yo acepté porque sabía la importancia del puesto. Para un economista, realmente aquí o cualquier lugar del mundo, estar en la presidencia del Banco Central es un logro profesional importante y una plataforma de donde se puede incidir bastante sobre el país. Entonces así fue como se realizó la conexión y luego la contratación. Entiendo, entonces según usted, el señor Alex Segovia lo contacta y le ofrece el cargo de presidente del Banco Central de Reserva. En ese momento, usted no sabía cuál iba a ser su salario en el Banco Central de Reserva. No. ¿En qué momento se da cuenta del salario que usted iba a recibir? El primer día que llegué al Banco Central, la entonces vicepresidenta Marta Evelyn me explicó, mira, tu salario va a ser este, y luego las otras, inducciones debidas. Por ahí fue el primer día que llegué al Banco Central. Señor Acevedo, por estos 6.100, ¿usted pagaba impuestos? Sí, claro. Y una última pregunta. Estos 6.100 más los 1.100 puede ser de gastos de representación, más o menos. ¿Eran los únicos ingresos? 1.400, perdón. ¿Eran los únicos ingresos que usted recibió como funcionario? No. Entonces, a los días de estar ahí, recibí una llamada de Casa Presidencial, del secretario privado de la presidencia, que me dijo que sí podía llegar a la Casa Presidencial. Cuando uno recibe una llamada de presidencia, tiene que ir, ¿no? Yo no me puse a preguntar para qué me estaba llamando. Llegué y ahí fue donde me explicó el tema de los sobresueldos. No creo que él haya usado esa palabra, pero básicamente lo que él me dijo es que la presidencia tenía una partida para complementar el salario de los funcionarios de alto nivel, digamos ministros y viceministros,
y que estaba estipulada una cantidad de 5,000 para todos los ministros, y yo como presidente del Banco Central tenía ese rango, y una cantidad de 3,000 para los viceministros. Y entonces ahí me explicó la mecánica, me dijo que esos ingresos no estaban sujetos a retención de renta. No me dijo en ningún momento que no lo va a declarar, por ejemplo, en mi declaración ante probidad, ni nada de eso. Así fue como... Entonces, habría que sumarle a los otros votos que les decían lo de sobresueldo. Me repite, por favor, ¿qué persona fue la que le dijo esta tasa de salarios que iban, o complementos de salarios que iban a... Era una bonificación. ¿Qué persona fue la que lo llamó a Casa Presidencial y le explicó? Bueno, me llamó alguna asistente de ahí de Casa Presidencial, pero quien me convocaba era el secretario privado, Francisco Cáceres. El señor Francisco Cáceres le explicó a usted de que había en Casa Presidencial una partida presupuestaria donde a los ministros se les daba $5,000 en complemento salarial y a los viceministros $3,000. Eso me explicó, sí. Y este dinero no se pagaba impuestos por él. Me dijo que no estaba sujeto a retención. Y la recepción de estos fondos era en efectivo, cuentas bancarias. ¿De qué forma les entregaban? En efectivo. En efectivo. Sí. Perfecto. Son mis preguntas, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor Acevedo, en ese mismo orden de preguntas, me gustaría saber, antes de aceptar el cargo como presidente del Banco Central de Reserva, ¿cuánto ganaba usted? Bueno, yo trabajaba en el sistema de Naciones Unidas y tenía un salario nominal exento de renta de 4,000, lo cual vendría a ser un salario, digamos, si hubiera aplicado renta de unos 6,000, o sea, unos 72,000 al año, y luego tenía actividad docente por otros 25, 30,000. O sea que en total andaba entre unos 95,000 a 100,000 dólares. ¿Mensualmente? No, anualmente. No, mensualmente. Bueno, entonces sería 100,000 entre 12, sería 8,000 fichas. Cuando el señor Segovia le ofrece a usted el cargo como presidente del Banco Central de Reserva, ¿no le dio curiosidad preguntar cuánto iba a ser su salario, puesto que usted tenía $9,000 seguros mensuales en su otro trabajo? No, diputada, como le explicaba al diputado Castillo, ¿verdad? Yo había estado en el Banco Central como técnico del Departamento de Investigación Financiera, entonces sabía la importancia del puesto. Entonces ya eso en sí mismo era, obviamente yo asumí que no iba a ser un salario mínimo, pensé que iba a ser un salario pues, por lo menos similar al que tenía en Naciones Unidas. Entonces por eso no hablamos eso, y yo estoy seguro que tampoco sabía él si lo hubiera ¿Usted le preguntado. dijo al señor Segovia cuánto era lo que estaba percibiendo en ese momento? No. Con Alex Segovia hemos tenido una relación de 35 años, entonces no entramos en esos detalles. Cuando usted recibió la llamada del señor Alex Segovia y le manifestó que los ministros ganaban Ese fue Francisco Cáceres. el señor Francisco Cáceres, y le manifestó que los ministros ganaban $5,000 extra del salario y los viceministros 3,000, le dijo si esto aplicaba para todos. Sí, así se lo entendió, que era un complemento para todo funcionario rango de ministro, 5,000, y todo funcionario de viceministro, 3,000. Que quede para efectos de grabación las declaraciones en las que todos los ministros durante el periodo de Mauricio Funes, según declaraciones vertidas, ganaban $5,000 de sobresueldos y viceministros $3,000 de sobresueldos. Es decir, señor Carlos, que usted mensualmente percibía $12,500 mensuales. Menos los descuentos de impuestos y de ley. Pero los descuentos de impuestos solo se daban sobre los $6,100. Sí, pero era casi $2,000 de impuestos. Pero tenía $6,100 más 1,400. A los 1,400 no se les descontaba renta. No. Pero tampoco a los 5,000. No. ¿Cómo se daba eso? ¿Cómo se los entregaban? Después de la llamada, de la reunión, ¿qué fechas se acordaron? ¿Cómo era este mecanismo en el que se los distribuía? Sí, bueno, entonces la primera entrega me la hizo el propio secretario privado. Ya después, en los meses siguientes, bueno, él me explicó que el mecanismo era que me iba a hablar una asistente de casa presidencial, y así efectivamente todos los meses siguientes
me llamaba una persona, Betty, creo que era la asistente de... Sí, y la asistente del secretario privado. Entonces me llamaba y me dijo cuándo podía llegar y ya coordinamos la fecha y hora. Y llegaba ahí y normalmente el dinero lo entregaba o Betty o la mayoría de las veces como el asistente de Francisco Cáceres, Manuel Ayala. Manuel Ayala hacía entrega Sí, a usted la mayor parte de las veces la entrega me la hacía Manuel Ayala y a veces Betty, no recuerdo el apellido. ¿A dónde le hacían las entregas de este dinero? En las oficinas de la Secretaría Privada en Casa Presidencial. Llegaba Manuel Ayala, que Manuel Ayala trabajaba en Casa Presidencial o en Casa Presidencial. Sí, ellos trabajaban en Casa ¿Y Presidencial. esta entrega de dinero era en efectivo, en cheque, en cuenta? ¿Usted algún momento firmaba recibos por este dinero? Sí, claro, se firmaba un recibo haciendo constar la entrega. Okay. ¿Y de este dinero qué es lo que usted hacía después? ¿Lo metía a un banco o cómo manejaba usted? Sí, normalmente lo metía al banco para hacer depósitos bancarios para, digamos, ir sacándolo y luego cubrir pagos de tarjetas y otros gastos. ¿Y su salario quedaba en concepto de ahorro? No, también iba, o sea, todo el dinero iba en depósitos, ¿verdad? Claro, el salario se paga en diferente momento que el sobresueldo. ¿En qué fecha le daban el sobresueldo? Eso sí no estaba fijo. Digamos, era normalmente hacia finales del mes, pero no había, como decir, el 20 y pico, 25, no había una fecha establecida. ¿En algún momento se lo dejaron de dar o fue durante? Sí, bueno, a veces hubo retrasos, por ejemplo, no pagaban este mes, pero el siguiente mes se daba el de ese mes y el de... Doble. Sí. O sea que hubieron meses que usted percibió $10,000 de sobresueldo. O más. Hubo una ocasión en que yo creo que hubo como 4, de repente hasta 5 meses. Y entonces el mes que, digamos, el que se pagaron los 5 meses. ¿Cuánto fue lo máximo que llegó a recoger? Yo creo que fueron como 25,000. Esa ocasión que le digo que el retraso fue como de 5 meses. $25,000. ¿Recuerda más o menos en qué fecha fue recoger los $25,000? Debe haber sido 2011, finales de 2011, comienzos de 2012 probablemente. ¿En algún momento usted vio al señor Mauricio Funes? Bueno, les comentaba que había sido mi alumno en la UCA, de que no había dado clases. Rara vez. Y esto creo que es importante, si me lo permite, diputado. Una de las cosas que me llamó la atención de él, no muy favorablemente, es que el gabinete económico se reunía todas las semanas. Estábamos en un país en una gran crisis económica. ¿Y sabe cuántas veces llegó el presidente a esa reunión de trabajo en el tiempo que yo estuve? 0 veces. Nunca llegó. Se asomó un par de veces a saludar, siempre con el whisky en la mano, ¿verdad? O sea, esas fueron las veces que yo vi al presidente. Señor Carlos Acevedo, como usted ha manifestado que el país estaba pasando una gran crisis económica, ¿usted no reprochaba recibir, como por ejemplo esa vez, $25,000 mientras el salvadoreño no tenía ingresos a nada? Diputada, el reducirse un salario de esos no ayuda en nada a sacar a la gente de la pobreza. Pero sí en una política pública. La inversión en políticas públicas es fundamental. Señor Carlos Acevedo, ¿en algún momento usted cuestionó el origen de estos fondos? Bueno, era una partida, como me explicó el secretario privado, asignada a la presidencia. Esto, probablemente ustedes saben, es característico de la mayoría de países, ¿verdad? La mayoría de países tienen una partida en la presidencia, la partida uso secreta, discrecional, gastos reservados, sí. Gastos reservados. Entonces es un estándar presupuestario mundial, latinoamericano. Entonces no, digamos, en ese sentido no era algo inédito o que solo ocurriera aquí en El Salvador. Pero también sabe que por estándares mundiales también se enfoca el tema de transparencia en el uso de fondos públicos. Pues fíjense que la legislación, justamente por el uso de esta partida... Vamos a ordenar esto, porque no es una plática. Ella le está preguntando, pero no es una plática entre los dos, ¿verdad? Ella a veces hace consideraciones. Usted debe esperar que ella formule la pregunta, le hace una consideración antes, por favor. En esa línea, ¿en qué momento, considerando y siendo que usted
es economista y sabe de que hay reglas internacionales en relación al manejo y uso de fondos públicos. ¿No cuestionó usted que fuera entrega directa, como que le dijeran que no se pagaba renta? Porque, ojo, usted ya tenía 6.100 mensuales, más 1.400 mensuales de gasto de representación, entonces se entendía que usted no podía considerar que estos 5.000 se volvían otros gastos de representación, porque usted sabe que cuando uno es funcionario público, a lo único que se puede dedicar, además de su cargo de funcionario público, es a la docencia. Entonces, este tercer ingreso de $5.000 mensuales, ¿usted no cuestionó en algún momento la legalidad o no les hizo ver que se tenía que pagar renta, que tenía que aparecer? De hecho, no aparecía tampoco, según el presupuesto de esa época aprobado en la Asamblea Legislativa, tampoco aparecía en la ley de salarios. Bueno, la legalidad de esa partida está desde el momento en que se hace la aprobación de la ley del presupuesto. En la ley del presupuesto se incluye la asignación para casa presidencial, incluyendo la partida de gastos reservados. Entonces, de entrada, eso es ley de la República, no puede ser ilegal, o sea, no puede ser yo. Es que el tema, perdón, el tema aquí, quiero dejar claro ese tema, ¿verdad? El tema no es presupuesto, el tema es, bueno, y esto ya está sentado, el fiscal de la República vino aquí y sentó precisamente la ilegalidad de los sobresueldos, ¿verdad? Eso no está en discusión en esta mesa. El uso de la partida de gastos reservados, sí es cierto, tiene una flexibilidad en cuanto a la utilización del fondo en sí. Porque por lo mismo que se dice gastos reservados, si por ejemplo estamos ocupando gastos reservados para la seguridad de un presidente, precisamente no puede haber una transparencia en el sentido del por qué. Eventualmente debe de haber esa transparencia. Es solamente en el periodo que se está usando. Los periodos son años fiscales, quiere decir que el siguiente año precisamente puede declararse que se usó al detalle. Eso es lo que le está planteando, ¿verdad? Gracias, presidente. Señor Carlos Acevedo, ¿cuál es su relación con FUSAES? Yo fui jefe de la sección macroeconómica FUSAES entre el 99 y 2004. Usted sabe que FUSAES siempre saca ciertos boletines hablando del impacto en la economía, sobre la ruta económica sugerida a los gobiernos de Arena y también del FMLN. ¿Cómo es que usted, siendo que FUSAES ha sido altamente vinculada y sus fundadores pertenecen a Arena, cómo es que usted se pasa al gobierno del FMLN? Bueno, quizá rápidamente, cuando yo estuve en FUSAES, FUSAES era muy crítico del entonces gobierno de Francisco Flores. Incluso la relación entre el gobierno y el gabinete económico de Flores con FUSAES no era muy buena. Justamente por los planteamientos críticos que hacíamos en el Departamento de Estudios Económicos sobre la política de Flores. No había ninguna buena relación. ¿Pero en qué momento usted traiciona sus ideales de FUSAES y se pasa al gobierno del FMLN? Yo fui técnico de FUSAES, no tengo ninguna identificación nunca, ni siquiera cuando estuve ahí, una identificación ideológica con FUSAES, ni siento que por haber trabajado luego en el gobierno de Funes haya traicionado ideales de... no. ¿A FUSAES? A FUSAES. Solamente, presidente. Es más, yo tengo una posición bastante negativa sobre FUSAES. Si se les preguntan a FUSAES qué piensan de mí, lo confirmarán. ¿Usted tiene un criterio negativo en cuanto a FUSAES? Ciertamente. ¿Cuál es su criterio? Mi criterio es que FUSAES, después de, digamos, cuando cambió la presidencia FUSAES hacia el 2003, fue tomada, bueno, incluso por exfuncionarios de Arena, pues entonces se derechizó completamente. Gracias. ¿Alguien más? Tiene la palabra Rebeca Santos. Gracias. Gracias, presidente. Señora Acevedo. Es decir, que con su declaración en cuanto a la entrega de sobresueldos desmiente la postura del señor Funes, al decir que en su gobierno no se entregaban sobresueldos. Totalmente, está mintiendo de manera crasa. Porque se entregaba sobresueldo a todos los ministros y a todos los viceministros. Eso fue lo que me dijo el secretario privado. Pero además,
como digo, yo nunca hablé esto con Funes, pero no puede ser que el secretario privado haya estado entregando sobresueldos sin que Funes lo supiera. O sea, eso no se lo cree, pero ni nadie. ¿Por qué cree usted que él decía que no se habían entregado sobresueldos en su gobierno? Porque es un gran mentiroso y un gran corrupto. 46 meses fungió usted como presidente del BCR, con un sobresueldo de $5,000 mensuales, que ascienden a una cantidad total de $230,000 solamente en concepto de sobresueldos. En su momento usted dijo que era para equilibrar la competencia del mercado el poder recibir esos sobresueldos. Y también manifestaba que en su anterior trabajo usted ganaba $4,000. Líquidos. ¿Consideró usted entonces que era justo que le entregaran esos $5,000 de sobresueldo del dinero público? Bueno, primero los meses de 2013 ya no recibí los sobresueldos. Yo recibí hasta diciembre de 2012, entonces fue un poco menos de la suma que usted ha citado. Sobre el tema de la nivelación, digamos, salarial competitiva, mi consideración era que cuando uno revisa, por ejemplo, los sueldos de los otros presidentes de los bancos centrales de la región, presidente de República Dominicana del Banco Central gana 27,000, el de Costa Rica 18,000, el de Guatemala 15,000, el de Nicaragua 15,000. Sí, pero El Salvador es el menor de todos, aún con el sí, sobresueldo. pero es que lo que pasa es que ese no puede ser un parangón para determinar un salario de un funcionario, porque los países tienen diferentes economías. O sea, utilizar un parangón, que cuánto gana un presidente de un banco central en Italia, no puede ser un parangón, porque El Salvador tiene su propia realidad económica. Entonces los funcionarios deben de ajustarse a una realidad del país. No puede ser un parangón. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Al mencionar usted que todos los ministros en el gobierno del presidente Funes recibían sobresueldos, estamos hablando de 60 meses por $5,000, suman una cantidad de $300,000 por ministro. Y si hacemos las cuentas de los viceministros que recibían 3,000, estamos hablando que en el gobierno de Francisco Funes fueron millones de dólares los que se entregaron en concepto de sobresueldos a todos los ministros y viceministros, mientras nuestra gente estaba cada vez en mayor número de pobreza. Me gusta mencionar esto, presidente, porque realmente cuando hacemos estos números me doy cuenta de verdad que aquellos discursos de justicia o que se iba a hacer un cambio en nuestro país fue solamente una pantomima del gobierno del señor Funes, pues entregaron millones de dólares en conceptos de sobresueldos. En lo particular, usted, en concepto de qué recibía el dinero, en concepto de qué firmaba los recibos. Bueno, rápidamente, diputado, yo estaba dando referencia a bancos centrales de Centroamérica, de países más pobres que El Salvador. Pero bueno, el concepto, el recibo era una bonificación, el concepto de una bonificación aparecía. En concepto de bonificación. Los meses en los que recibía usted ese dinero, ¿declaraba renta sobre ellos? El secretario privado me explicó que no estaba sujeto a retención de renta. ¿Y usted fue obediente y tampoco lo hizo? Diputada, yo tenía 15 días de trabajar en el gobierno, uno no llega, digamos, desconfiando, se asume que hay una legalidad. No, pero, perdón, los salvadoreños, todos los salvadoreños, el pueblo que nos ve, los que estamos sentados aquí, tenemos el deber y la obligación de conocer las leyes, sean tributarias, sean leyes laborales, todos, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, esa es una obligación de todos los salvadoreños y toda la gente que pisa el territorio del Salvador. Entonces decir que confiamos en que el secretario privado o quien sea nos diga que algo es legal, todos tenemos la obligación de verificar si realmente es legal o no. De acuerdo, diputado, ¿y qué decía la ley al respecto? Ya existía una ley que establecía su salario. Sí. Ajá. Entonces usted, óigame, usted recibía un salario de otra fuente, que era siempre del erario,
pero usted ya tiene un salario. Si él tiene una función como empleado público, ya tiene sus funciones y que te den un salario por esas funciones. Recibir otra realmente es violentar el esquema. Pero le voy a hacer una pregunta clara. Usted dice que el gobierno de Funes fue corrupto. Él personalmente. Él representaba y era el mandatario del gobierno. Usted era parte de ese gobierno. Sí. Cuando usted dice, si hay un gobierno exitoso, todos los que forman parte del gabinete o de las autónomas que encaminan la sinergia de ese gobierno son parte del equipo exitoso. Los magistrados, los ministros son parte del Estado, pero sobre todo el gabinete que escoge el presidente lo hace encaminado a una función específica. Si usted era parte de ese gobierno y usted critica el gobierno de Funes, si usted no hubiera estado de acuerdo, entonces hubiera renunciado. ¿Por qué no renunció? Bueno, presidente, el presidente Funes no andaba contándole a medio mundo ni a su gabinete que estaba robando. O sea, todo esto lo hemos sabido a partir de las investigaciones del Faro. Y cuando se... O sea, usted no pudo darse cuenta dentro del gobierno, de alguna manera, dentro de la realidad de ese gobierno, lo que sucedía. En términos de ilícitos, no. Como le comentaba, a mí me daba atención, por ejemplo... Con su experiencia, que usted mismo dijo, sencillamente lo veía todo normal. O sea, cuando usted habla que lo veía con el vaso de whisky y no llegaba, usted, ahora que ya pasó el tiempo, usted puede determinar que no era un buen presidente, pero porque en ese momento no lo determinaba. Exactamente. Bueno, ese no es un ilícito, presidente, que el presidente no se reúna a trabajar con su gabinete económico. No es signo de corrupción, ¿verdad? Es una mala señal porque uno esperaría que el presidente trabaje con su gabinete económico, pero no es corrupción. O sea, realmente la corrupción de Funes se destapó a partir de la investigación del Faro y de las investigaciones que luego inició la Fiscalía en el marco de... Déjeme hacerle una pregunta, y en esas reuniones, y ya le doy la palabra, diputada, en esas reuniones que usted mencionaba, donde llegaban los ministros, y de todo es sabido del pueblo salvadoreño también, que los sobresueldos eran recibidos por fiscales, por magistrados. ¿Se puede dar cuenta usted de esto? En aquel momento no, pero técnicamente eso no es sobresueldo, eso sí es corrupción. Tiene la palabra, diputada. Entonces, ¿podría confirmarnos que además de entrega de sobresueldos a todos los ministros y viceministros del gobierno del presidente Funes, también compraba voluntades a otras instituciones que no eran del gobierno central? Bueno, a mí no me consta, digamos, esto es todo lo que se ha destapado a partir de las investigaciones. En aquel momento, por lo menos yo no era de la argolla cercana a él, no sé si sus amigos cercanos se dan cuenta, pero por lo menos la gente, los otros funcionarios que estábamos trabajando en nuestras respectivas instituciones no teníamos manera de saber que había toda esta... ¿Eso no se lo contó el secretario privado? No, el secretario privado, la